Pregunté a un extraterrestre si era un ángel caído. Su respuesta sacudirá tu fe. La noche en que todo cambió para Ray Sullivan no empezó con nada extraordinario. Una ruta conocida, la radio con una emisora de música country bajita, y el respiradero de la camioneta echando un calorcillo que se colaba entre la ropa. Texas tenía esas carreteras que parecían desaparecer cuando el cielo se extendía sobre ellas. Un manto ancho, barato y sin promesas. Ray llevaba el eléctrico en la caja del camión, la linterna con cinta aislante, el bolso de herramientas con las esquinas gastadas. Tenía 58 años, manos curtidas por cables y transformadores, y una mochila de rencores que ya no cabía en el asiento del acompañante. Había salido tarde de un servicio, una granja a 20 millas de la ciudad, un panel solar que no entregaba voltaje por una falla en el inversor. Era un trabajo rutinario, el tipo de tarea que le permitía pensar sin hablar, medir sin juzgar. En la última semana había aceptado más llamados que de costumbre. Limpiar la cabeza con trabajo le había parecido más seguro que quedarse en casa, donde el eco del divorcio y la ausencia de su hijo lo perseguían con la puntualidad de un relámpago. El GPS le falló en el valle. No fue un error discreto. La pantalla dejó de responder como si alguien hubiera quitado el mapa de la memoria. Solo el piloto automático de la línea de asfalto, y una noche que no parecía humana. Un silencio tan cargado que Ray lo sintió en la mandíbula. Fue entonces cuando vio la luz. No era una luz de faro de carretera, ni la lámpara de una casa. Era un azul frío, como el tono que se filtra por los ojos de un monitor cuando muestra la aurora boreal en fotografías. Flotaba sobre la loma, un resplandor que no lanzaba sombras como una luz normal, sino que parecía envolver todo en una especie de velo translúcido. Ray detuvo la camioneta sin pensar en la maniobra. Procuró no hacer ruido. Bajó del vehículo como quien sale a ver si un animal está herido. El aire olía a metal caliente y a ozono. Había una vibración en el suelo, una corriente que le hacía vibrar la placa en la suela de los zapatos. De lejos, entre la hierba y las rocas, distinguió una estructura, una carcasa metálica hundida en el terreno, con placas superpuestas que no mostraban remaches ni soldaduras convencionales. No parecía una nave salida de una película. No tenía alas, no tenía ventanas ni pintura. Era algo que respiraba por sí mismo, un objeto hecho para no necesitar explicación inmediata. Y había una figura junto a la carcasa. Ray no se sorprendió del todo cuando la vio levitar a unos centímetros del suelo. Su sorpresa fue más elemental. La forma no tenía rasgos humanos conocidos. Era alta, esbelta, con una piel que no se parecía a la piel, sino a la superficie de una piedra pulida que absorbía y devolvía la luz a la vez. No había ojos como tales. Había dos áreas reflectantes, dos órbitas que devolvían su linterna en un color distinto, como si mirara a través de un filtro. No vio cuerdas vocales moverse. No hubo respiración audible. Todo en esa escena tenía la calma de una cosa que no necesitaba postergar. La iglesia en la que Ray había crecido hablaba de seres que caían. Hablaba de ángeles que por orgullo o rebelión se volvieron hostiles a la humanidad. Repetía sermones de miedo. «Aléjate de lo que brilla con promesas que no vienen del cielo», le dijo un predicador una vez, la voz recortada en la memoria como si fuera una cinta magnética. Al otro extremo estaban los manuales técnicos que Ray había aprendido entre humos de cobre y soldaduras. Si algo no funciona, lo buscan, lo aíslan, lo reparan. Una parte de Ray quería encender la radio, volver al asfalto y huir con la puerta cerrada. Otra parte, más antigua y más terquísima, sabía que alguien o algo podría necesitar la ayuda de un hombre que sabía identificar fallos eléctricos con las manos en los bolsillos. Avanzó unos pasos. No pronunció una palabra. La figura no se movió, pero sus manos, si es que se podía llamar manos a esas extensiones elegantes, señalaron hacia un hueco en la carcasa. Ray no era ingeniero aeroespacial, pero sabía reconocer un detalle, un panel expuesto. Allí, entre cables que no parecían seguir ningún código colorido conocido, vio un corte, un punto de fusión en un nodo que mantenía la energía contenida. Alrededor del punto había pequeños cristales que chispeaban, como si el cobre, al fundirse, hubiera intentado hacerse perla. En el borde del panel, una pieza parecía haber sido arrancada. No era un simple fusible, era un conjunto de conductores trenzados y una suerte de matriz que debía distribuir carga en varias direcciones. Ray sabía describirlo en su cabeza: bus principal comprometido,
con una sobrecarga que había quemado el aislante, un puente de contacto que había laminado la superficie metálica hasta dejar una escoria que no era óxido común, y con toda su experiencia detectó algo más raro, una especie de material que impedía la adherencia normal de soldaduras. Si tenía que improvisar una solución, tendría que hacerlo con puenteo mecánico y sellado con algo que pudiera resistir la ionización. No era lo ideal, pero era lo que había. La figura extendió algo que Ray describió años después como una placa. No era más grande que una mano humana, pero vibraba con una frecuencia que Ray sintió más con los dientes que con los oídos. La figura la apoyó sobre el borde del panel, como ofreciendo la pieza, y Ray notó que, a diferencia de cualquier objeto perdido, no había suciedad en la placa. Estaba limpia, casi pulida por algo que no era humano. No tenía huellas, no tenía arraigo. Su reacción instintiva fue la acusación. No dijo el predicador ni la iglesia, pero la memoria del temor surgió sin invitación. Ángel caído, pensó. Demonio disfrazado. Había aprendido a catalogar lo extraño en dos cajas, lo santo y lo peligroso. Y esa caja, por costumbre, contenía ganchos para apartar la mano. La figura, siempre sin voz, desplegó otra señal, una proyección, una línea de luz que conectó la placa con el panel abierto. No era una comunicación verbal, era más parecido a una invitación a entender. «Mira esto», parecía decir. Ray se acercó con la linterna en la boca, sin sacar las manos de los bolsillos. Un recuerdo llegó como un golpe cálido. Su hijo Michael, de 15 años cuando se fue, con los ojos llenos de preguntas, preguntando por qué papá siempre trabajaba en cosas que no se ven. Ray había muchas veces culpado al sistema, a la mujer que se fue, a la ciudad. Nunca había pensado que su propia furia, esa que calentaba su pecho como una caja de fusibles, pudiera ser la causa de sombras en su vida. Recordó las palabras de la Biblia que su abuela le murmuró de vez en cuando los días eran difíciles. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. No era una cita completa ni una doctrina, era un fragmento que se le aparecía en momentos clave, como un faro doméstico. La memoria era tenue, pero auténtica. La idea de paz en la escritura apareció como una imagen opuesta a la idea de estancamiento y odio que tantas veces le dijeron que atraía a lo malo. Sus manos no obedecieron de inmediato. Miró alrededor, midiendo la soledad. No habían casas cerca, no había coches, no había testigos inocentes. Solo el azul y el crujir de la hierba. La figura se inclinó levemente, una actitud casi humana de súplica. No había amenaza en su inclinación. Había una imploración. Eso fue lo que rompió algo dentro de Ray. No el miedo, sino la larga costura de culpa que no sabía cómo cortar. «Soy electricista», dijo al final, como presentándose ante un paciente. La palabra fue su defensa y su confesión. La criatura hizo un gesto. No oyó palabras, pero sí una sensación que Ray reconoció, la urgencia de una máquina que no funciona. Fue una evidencia técnica y al mismo tiempo una llamada muy humana. Si algo pedía reparo, Ray era la persona indicada. Se acercó al panel, por instinto profesional y por la terquedad de quien ha arreglado transformadores en peores condiciones, dejó su linterna en el borde de la carcasa y se arremangó. Sacó de la caja de herramientas lo primero que encontró: una pinza, un juego de destornilladores, un rollo de cinta aislante, una pequeña sierra manual y, en su bolsillo trasero, un trozo de cable de cobre grueso que llevaba por si acaso. Su mentor le había enseñado a no improvisar sin preparar algo que cubriera la improvisación. Era un principio que ahora le sirvió para respirar. Mientras trabajaba, la figura se mantuvo a unos pasos, inmóvil, como si la gravedad hubiera sido un concepto opcional. Ray abrió el compartimiento con cuidado. El olor que emergió fue metálico y extraño. El aire parecía adquirir un peso distinto alrededor de las conexiones. La matriz tenía su centro carbonizado. Algunos hilos se deshilachaban en motas que brillaban levemente al contacto con la linterna. Ray limpió con un paño, raspó la escoria con una espátula pequeña y colocó un puente temporal con el cable de cobre, sujetándolo con una abrazadera. Aplicó presión hasta que el bus respondió con una vibración sorda que Ray reconoció como signo de retorno de energía. No todo funcionó a la primera. A veces, al puenteo, el circuito respondió con contrapulsos que parecían querer expulsar aquello que lo tocaba. Ray sintió la descarga en el brazo como si fueran pequeñas agujas. No era una descarga de alta tensión convencional,
No quemó la piel ni dejó marcas, pero había una sensación que encendió las alarmas primitivas, hormigueo que parecía sugerir que lo tocado no quería ser reparado. Entonces, sin preverlo, vino la palabra. No vino de la figura con labios que se movieran, no la oyó con los oídos. Llamarlo escuchar sería traicionar la experiencia, pero fue la imagen mental de la palabra la que apareció, pronunciada con una claridad insólita que parecía surgir desde adentro de su cráneo y no desde fuera. Paz. Paz. La palabra no tenía la textura de la voz humana, era más una nota sostenida que encajaba en la cavidad de su mente. Rey sintió como si alguien hubiera colocado una mano en su pecho y la hubiera apaciguado. No fue un hipnotismo ni una amenaza, fue, en su inexplicable carencia de ruido, un alivio. Recordó, confuso, aquello que había aprendido en la iglesia cuando niño, paz que sobrepasa todo entendimiento. La frase, repetida tantas veces en sermones, ahora tenía una cualidad práctica, tangible, como si pudiera tocarla con los dedos. La reacción de Rey fue contradictoria. Una parte de su instrucción religiosa se alarmó. Si esto viene de fuera, cuidado. Otra parte, la que llevaba años aprendiendo a confiar en herramientas y en su propio juicio, se aferró a la evidencia inmediata. Alguien o algo necesitaba ayuda técnica y él era el único allí. Mientras sus dedos presionaban la abrazadera y la energía amenazaba con brincar otro arco, la figura se acercó un poquito más. No lo invadió, solo se redujo la distancia. Un manto de luz hizo que el metal, la grasa en las manos de Rey, las pequeñas cicatrices en su piel, todo, brillara con un tono que no conocía. No era terror, era otra cosa. La sensación de que el acto de reparar no era solo físico, sino simbólico. La narración interior de Rey comenzó a arremolinarse. Pensó en su exesposa, en las palabras duras que cruzaron las últimas noches en las que vivieron juntos. Pensó en Michael, en las veces que dejó una disculpa sin decir. Pensó en los sermones que le enseñaron a colocar barreras ante lo desconocido, en lugar de tender puentes. Todo eso convergía en el destello azul, en el panel, en la palabra repetida ahora como un eco. Paz. No sabía si lo que oía era manipulación o una oferta. No podía calificarla con etiquetas aprendidas desde niño. Lo único real era la presión en sus manos, la respuesta del circuito, el sudor que comenzaba a formar una línea en la nuca. Trabajó rápido, con la concentración de quien debe corregir un cable antes de que la maquinaria se enfríe o explote. Cambió una conexión por un bucle de cobre, aplicó una cinta aislante gruesa y cuando terminó, colocó una especie de sellador improvisado para impedir que la ionización saltara de nuevo. Al cerrar el acceso, dejó la mano sobre la cubierta metálica y por un segundo que se le hizo eterno, miró a la figura. En la oscuridad, bajo la luz azul, creyó ver un gesto que no era humano, pero que tenía la calidez de una cabeza inclinada agradecida. Hubo un sonido. No fue el ruido de un motor que arranca, ni un zumbido eléctrico corriente, fue un pulso, una nota grave que recorrió el suelo y ascendió por la pantorrilla como la vibración de una campana que toca en cámara lenta. La carcasa emitió un brillo que empezó en el panel y se propagó como tinta en agua. Rey apartó la mano, no por el miedo de que le quemara, sino porque su cuerpo obedeció a una prudencia ancestral. No sostengas lo que no comprendes del todo. Entonces, otra vez, la misma palabra se presentó, pero esta vez no fue de forma aislada, llegó acompañada de una imagen en su mente. No eran palabras como tales, sino una sensación de orden restablecido. Era la sensación de que una cuerda rota había sido cosida, y que el cosido no solo arreglaba la máquina, sino también algo dentro. Rey notó por primera vez en mucho tiempo que su respiración se hizo menos corta. La rigidez en su espalda cedió 1 milímetro. Un llanto ahogado, viejo y no llorado, presionó la garganta. No se permitía lágrimas fáciles por su oficio. Las lágrimas no arreglaban transformadores. Pero aquella noche, con el panel reparado y el azul alrededor como una capilla sin paredes, el hombre que había aprendido a contener emociones sintió la necesidad de una exhalación honesta. No le hablaste, dijo su pensamiento, como si alguien dentro de su cabeza le reprochara. Era la parte que vestía sudores de culpa, la que lamentaba las palabras no dichas a Michael. Lo arreglaste, añadió otra voz, la del técnico que sabe que reparar es una forma de servir. Las dos voces no se resolvieron en una sola. Lo que sí cambió fue la prioridad. Antes de huir, antes de cerrar la puerta, contempló la posibilidad de preguntar. Hasta entonces había formulado en su cabeza la pregunta que daba título a su propio dilema. ¿Eres un ángel caído?
No lo dijo en voz alta porque aún no había confianza en que la respuesta, si llegaba, fuera una respuesta humana. No obstante, la pregunta, como una llave, comenzaba a girar en su pensamiento. La figura, con movimientos medidos, apoyó algo en el suelo. No era un arma, no era un símbolo religioso, era un artefacto pequeño, similar a una piedra pulida con inscripciones que Rey no alcanzó a reconocer. Extendió la mano, la suya, no la de Rey, y la dejó allí, cerca del puente que había colocado. Era como si dijera, puedes tocar si quieras saber. Rey posó la otra mano en la pieza fría. Se encontró queriendo creer que aquello no lo transformaría en nieve de miedo ni en ceniza de desprecio. Quería creer que tocar era una forma de entender. Su pulgar tocó la superficie y por reflejo apartó la mirada hacia el cielo. No había estrellas. La luz azul cubría todo el firmamento como un manto. En ese instante el pulso se intensificó. No fue violento, pero tenía un ritmo que parecía marcado por una mente distinta. Rey sintió la barrera que lo separaba de su infancia, de sus sermones, de sus culpas, diluirse un poco. No era que las convicciones se desvanecieran, era que la textura de la realidad se reorganizaba. La sensación que envolvió su pecho tenía matices bíblicos y domésticos a la vez, una paz intranquila, una mezcla de calma y pregunta. Y en ese límite, en medio del zumbido y bajo la luz azul, decidió no huir. No porque la figura le ordenara quedarse, ni porque un milagro rescatara de golpe su vida entera. Se quedó porque reparar formaba parte de su identidad, y porque por primera vez en una larga temporada supo que su rabia no iba a arreglar nada. Quedarse era un primer acto de coraje. Sacó una maderita del bolsillo, una cruceta improvisada que llevaba para marcar las instalaciones. La deslizó detrás del panel, no por superstición, sino por hábito, un gesto mecánico, un ancla a la normalidad. La colocó firme y respiró. La carne detrás de sus ojos dolía de tanto mantenerla seca. La figura se inclinó, y por un parpadeo que Rey juraría haber sentido, proyectó otra imagen, no palabras, sino una sucesión de sensaciones que no explicó en ese momento. No como te lo enseñaron, resonó la idea en su mente, pero no fue dicha de forma insultante, sino como una premisa que invitaba a repensar. Rey la catalogó mentalmente como una afirmación peligrosa y fascinante a la vez. Fue entonces cuando comprendió que la noche no iba a aceptar explicaciones simples. Había sido llamado, de alguna manera que no entendía aún, a un intercambio, reparar en el mundo físico y quizás abrir una grieta para reparar en su mundo interior. No había garantía de que la pieza que colocó supusiera la cura para sus relaciones rotas, ni que la palabra paz fuera la llave para que su hijo volviera. Era, en el mejor de los casos, una puerta que se abría y lo enfrentaba a la posibilidad de elegir algo distinto. En ese punto, la tensión subió, no por peligro físico, sino porque algo más cercano a lo íntimo se puso en juego. La posibilidad de que su fe, tal como la había practicado, con miedos, defensas y consignas, tuviera que aprender a convivir con preguntas que no se resolvían con sermones rápidos. Rey sintió el peso de su propia historia acumulada como un lastre que pedía ser soltado. Se oyó un leve sonido, como de metal que respira. La carcasa brilló un instante más. Luego el pulso empezó a disminuir gradualmente. La figura retrocedió unos pasos y elevó una mano en algo que podría interpretarse como gratitud. Rey, todavía con el polvo de la reparación en las uñas, tuvo que decidir si aquel contacto tendría consecuencias en su vida cotidiana o si quedaría como una anécdota para las noches de soledad. Quiso preguntarle de nuevo, ¿eres un ángel caído? Pero la voz que quería salir de su garganta se quedó atrapada en un nudo de palabras no dichas. Antes de que pudiera formular la pregunta, la imagen en su mente, la sensación de paz, se repitió, esta vez más clara, más profunda, como si la palabra hubiera ganado contorno. Y entonces la noche le ofreció otra evidencia. Desde la loma se acercó un sonido, un pequeño zumbido que no pertenecía a la estructura reparada, pero sí a la atmósfera alterada. Algo más estaba en movimiento. Rey miró hacia el horizonte y comprendió que su decisión de quedarse ya no era solo técnica, era moral, era espiritual, si se permite el término. Estaba en el punto de decidir si la reparación externa que hizo tendría un eco interno. El viento pareció llevar lejos unos recuerdos, una Navidad sin regalo envuelto, la risa de Michael en un video viejo,
el tono de reproche de la exesposa que nunca aprendió a templar. Todo eso no desapareció, pero la presencia azul añadió una nueva capa. La idea, apenas insinuada, de que la protección no era simplemente recluirse o atrincherarse en doctrinas de miedo, sino algo que empezaba por uno mismo. Rey apretó la abrazadera una última vez, mirando el panel como quien mira el tablero de un destino que puede reajustarse. La figura hizo un pequeño gesto que Rey interpretó como una invitación a no huir de las preguntas. Fue un instante de entendimiento sin palabras. Sin embargo, la mayor parte del diálogo que prometía surgir quedaba todavía en la penumbra. Apenas cuando la gota de sudor que le corría por la sien le picó la nariz, la figura emitió una proyección más nítida, una secuencia de formas y tonos que no intentaba instruirlo teológicamente, pero que dejaba entrever una tesis provocadora. Las etiquetas de ángel caído quizá no describían toda la realidad. No era una negación de la escritura, era, como Rey sintió en el fondo de su ser, una relectura posible. Eso lo sacudió, no por su ira, sino porque su identidad religiosa y su oficio de hombre práctico se encontraron en un punto vulnerable. En el borde de esa epifanía parcial, la nave emitió un pulso más intenso, y la figura, con un gesto casi humano, señaló hacia la camioneta de Rey como si le preguntara si se iría. Era un ofrecimiento silencioso. Ahora que la máquina estaba reparada, la criatura podía retomar su camino. Rey tuvo la posibilidad de cerrar el capítulo y conducir hacia la ciudad, con la historia guardada en el pecho y el rencor en su lugar habitual. También tenía la posibilidad de quedarse y escuchar. Su decisión se pospuso, suspendida en el aire como una cuerda lista para caer de un lado u otro. Respiró hondo y por primera vez desde el divorcio permitió que una interrogante lo atravesara sin cerrarla con defensas. ¿Qué si la verdadera batalla no estaba afuera, en formas extrañas etiquetadas por el miedo, sino adentro, en el modo en que uno mantenía las heridas abiertas? El zumbido de la carcasa bajó a un murmullo. La palabra paz repitió su pulso, no ya como una simple oferta de calma, sino como una calamita para su propia memoria. Rey sintió que algo en su pecho se aflojaba, un cable emocional que llevaba años tensado por rencores y nocturnidades. No era una cura visible, ni una promesa fácil, era apenas la percepción de que la acción de reparar, combinada con aquella presencia sin nombre, podría abrir un camino distinto. En ese punto, con la camioneta a sus espaldas, el panel aparentemente en orden y la figura retrocediendo, Rey tomó la herramienta que había usado y la dejó sobre la tierra. No la guardó aún, la mantuvo a la vista, como un recordatorio de que no estaba huyendo. No era una decisión definitiva, era un paso, un primer gesto de algo que tendría que ser mucho más que una intervención técnica. La noche, con su azul inmenso, parecía contemplarlo, y la figura, sin pronunciar palabra humana, esperó. Por primera vez desde que la luz apareció en la loma, Rey aceptó la posibilidad de hacer la pregunta en voz alta, a pesar de que no pidió que la respuesta coincidiera con lo que había aprendido de niño. Antes de que pudiera abrir la boca, otra sensación apareció en su mente, no una palabra, sino una idea que brillaba con claridad, no como te lo enseñaron. El aire se tensó en torno a esa frase no verbal, y Rey sintió que su fe, aquella vez fuerte por costumbre, estaba a punto de chocar contra una experiencia que no se acomodaría a respuestas fáciles. La figura dio un paso atrás, como invitando a que Rey se acercara o se marchara. La decisión, en su fondo, no era entre valentía y cobardía, era entre quedarse con el pasado como única verdad o permitir que una experiencia difícil de catalogar reescribiera, aunque fuera un poco, su manera de entender lo sagrado. La linterna de Rey parpadeó. El panel lanzó una última nota, larga y descendente, que se perdió en la noche. Y en la cabeza de Rey, una vez más, la palabra retornó, más íntima: paz. Fue en ese pulso, cuando la mano de Rey todavía reposaba sobre la cubierta metálica y la figura había elevado ligeramente ambos miembros en un gesto que él no supo nombrar, que algo más se movió en la oscuridad. No era la nave, ni la figura, ni el panel. Era una presencia menor, un brillo, una pulsación que parecía señalar que la conversación que él buscaba no sería simple ni rápida. Rey miró a su alrededor, midiendo las distancias, las posibilidades. Sabía que ahora había un puente tendido entre lo que su vida había sido hasta entonces y lo que, quizá, podía llegar a ser. No había certidumbres, solo la urgencia palpitante de una pregunta que lo llamaba a elegir con más honestidad de la que había mostrado en años. Guardó la herramienta en el bolsillo como quien guarda una promesa.
Se secó la frente con el dorso de la mano y se preparó para hablar. No sabía aún qué diría, ni cuántas de sus creencias tendrían que ser replanteadas. Pero en el silencio dosificado de esa noche, bajo la luz azul, la única cosa clara era que la respuesta que buscaba, esa que podía sacudir su fe, no vendría sin precio. Tendría que salir de su refugio de rabia y mirar de frente lo que lo ataba. Y cuando por fin abrió la boca, la voz le salió rota, pero decidida. La pregunta formó el aire entre ellos, de una manera que no pudo contener la expectativa de la noche misma. ¿Eres un ángel caído? La pregunta salió en voz rota, como si al formularla, Rey hubiera arrancado una costura vieja, y la noche misma hubiera sentido la tensión. No hubo respuesta hablada. La figura permaneció inmóvil, y por un segundo Rey creyó que el silencio iba a tragárselo. Luego de nuevo, la palabra apareció en su mente. No como te lo enseñaron. La frase no vino con soberbia ni con desprecio. No era una declaración que intentara derrumbar la fe. Era antes una invitación a mirar desde una perspectiva que Rey no había considerado. En la proyección que siguió, esa cadena de impresiones que la criatura parecía proyectar más que decir, Rey percibió imágenes. No un cielo con tronos y lanzas, ni un abismo lleno de gritos teatrales, sino escenas de caminos, de almas que tropezaban y se estancaban, de misterios que no caben en letreros rígidos. La criatura abrió, por así decirlo, su explicación en la única lengua que ambos podían compartir, sensaciones y preguntas. ¿Qué entiende un espíritu, sea cual sea su origen, por caer? ¿Qué significa, para una mente que viaja entre frecuencias, quedarse atascada en una vibración que no cambia? Para el ser, la caída no era necesariamente una sentencia final, sino más bien una condición. Quedarse en un patrón de baja frecuencia, allí donde dominan la ira, el rencor, el miedo. Rey sintió que el vocabulario espiritual que conocía desde niño comenzaba a temblar. La palabra frecuencia le llegó como una metáfora prestada, y sin embargo, de un modo que tenía sentido en su tacto de técnico. Si un circuito está mal sintonizado, la vibración no fluye, se queda resonando, produce calor, quema elementos, y termina por atraer fallas que se alimentan de ella. En su taller, cuando un motor comenzaba a vibrar en una resonancia errada, lo que hacía era cambiar la masa, aislando o reequilibrando. Solo entonces la máquina volvía a su armonía. La imagen le permitió comparar. Quizá algunas entidades no caen por orgullo o maldad en un sentido moral simple, sino que se detienen, se oxidan en una frecuencia baja y se conectan a aquello que vibra similar. La criatura proyectó, con delicadeza, ejemplos, lugares donde el miedo había desbordado hasta volverse una atmósfera que atraía sombras, hogares donde el odio sostenido durante décadas había hecho del lugar un imán para presencias que prosperan de esa densidad emocional. No ofreció absolutos, no dijo todos son así, dijo que existe un principio de afinidad, lo que vibra junto se atrae. Era una enseñanza técnica revestida de piedad de máquina. Rey recordó un sermón de juventud, ese que pronunciaba la figura autoritaria del pastor. Mantente puro, mantente lejos de lo que brilla y promete sin santidad. Recordó el miedo que le infundieron a lo extraño, y sintió cómo esa instrucción, útil en cierta época, había derivado en una paranoia. No tocar lo diferente, cerrar la puerta y esperar que la vida no exija reparación interna. El predicador, sin saberlo, había enseñado una forma de defensa que a veces se parecía más a enterrar una herida que a curarla. La criatura, como si leyera sus pensamientos, proyectó otra imagen menos técnica y más humana. Una casa con ventanas cerradas, una mesa vacía, una silla que crujía al sentarse. La voz-sensación que Rey percibió era simple. No vengo a destruir, sino a recordar que la afinidad es real. Si quieres menos encuentro con ciertas formas que llamas peligrosas, cambia lo que vibra en tu casa, cambia lo que vibra en tu pecho. Esa idea le golpeó con la fuerza de una llave en la nuca. Rey acusó en su interior. ¿No es eso responsabilizar a la víctima? ¿No es eso un justificante para lo inexplicable? Pero la criatura no quería exculpar a lo que hiciera daño, ni negar la existencia de maldad consciente. En su comunicación había matices. Reconocía que hay agentes que el relato bíblico llama con firmeza ángeles caídos o demonios, que lo hostil existe, y que la Escritura advierte con razón. Sin embargo, la criatura ofrecía una lente complementaria.
Muchas de las aperturas por las que lo oscuro entra en la vida humana son puertas tejidas por el dolor humano sin resolver, por la ira que se vuelve costumbre, por el rencor que cultiva semillas. Rey pensó en Michael, en las palabras que no dijo, en la violencia silenciosa de los reproches a su exmujer que se había convertido en rutina. Sintió la evidencia de lo cotidiano. Cuando habitamos la ira, el mundo alrededor cambia. No se trataba de culpar a la doctrina que lo había formado, sino de ver qué había de cierto en lo que se le mostraba. Si la afinidad existía, entonces la responsabilidad personal tenía peso no solo moral, sino operativo. La criatura no hablaba, pero Rey percibió un impulso, que él reconociera sus propias cadenas. No necesitó sermones para entenderlo, bastó con ver su mano, con la grasa del trabajo todavía en las uñas, con la cicatriz en la yema del pulgar que le recordaba las veces que había dejado pasar una excusa. Había en esa constatación una ternura que no era condena. ¿Entonces qué hago? Rey formuló la pregunta en voz baja, sin darse cuenta de que la simple necesidad de saber era ya un gesto de humildad. La respuesta vino en imágenes graduales, y luego en una especie de instrucción práctica que Rey pudo entender porque venía envuelta en metáforas eléctricas. Subir la frecuencia. No como fórmula mágica, sino como disciplina cotidiana. La criatura mostró pequeñas escenas que Rey imaginó como circuitos humanos. Un hombre que sustituye la palabra venenosa por una palabra que confiesa. Una mujer que decide tener gratitud por el pan y por la lluvia antes de maldecir la vida. Una persona que renuncia a alimentar las noticias y los rencores porque sabe que cada exposición sedentaria a la rabia afina su propio magnetismo hacia lo pesado. La idea no sonaba a teología fría ni a autoayuda barata, sonaba humana y práctica. Si la frecuencia era la atmósfera que uno sostenía, entonces el antídoto estaba en cultivar lo opuesto: perdón, gratitud, amor intencional. La criatura no habló de rituales complejos, sino de actos concretos. Decir gracias aunque el día fuera negro. Buscar a una persona a quien pedir perdón. Respirar y no responder con ira. Responder con una acción que rompa el circuito de la culpa. Rey reconoció cuánto de esto era desconocimiento para él. Su masculinidad herida le había enseñado que pedir perdón era debilidad. La figura, sin juzgar, puso ante él otra imagen, el acto de perdonar como puente que cambia la resonancia de una casa. En medio de la explicación, Rey recordó la frase que su abuela repetía: el fruto del espíritu es amor, gozo, paz. No recordaba la cita exacta ni su capítulo, pero la idea le golpeó como una línea común entre lo que la criatura decía y la escritura que le daba sostén. La criatura proyectó casi con delicadeza la equivalencia que él podía aceptar. Las cosas que la Biblia llama frutos del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, son, a su modo, descriptores de una frecuencia elevada. No afirmó que la Biblia estuviera equivocada, puso en paralelo: si la vida vibratoria se eleva en lo que llamas frutos, entonces practicar esos frutos es de hecho una manera bíblica de subir de frecuencia. Esa referencia lo calmó. No era una herejía, sino un puente. La criatura usaba su propio léxico, pero señalaba hacia prácticas familiares. Rey sintió que no le pedían negar lo que había creído, sino vivirlo con más profundidad. La palabra perdón dejó de ser una palabra moral abstracta y se volvió una herramienta técnica. Como cuando desconectas una pieza que sobrecarga un panel, perdonar era quitar una masa que hacía resonar mal el sistema. Las imágenes se sucedieron, y en una de ellas, la criatura mostró la escena de un hombre que hacía lo mínimo para reparar su propia casa interior. Una carta escrita y no enviada, una llamada que no se efectuaba, una mano que no se extendía. La criatura señaló, en su modo, que esas pequeñas omisiones componían la mayor parte del peso. No había necesidad de ejemplos grandilocuentes. La curación venía en prácticas cotidianas que, acumuladas, cambiaban la vibración. Rey tuvo que reprimir la tentación de racionalizar. Si hago esto, ¿se acabó todo? ¿Mi hijo volverá? ¿Mi ex me mirará diferente? La criatura no ofreció promesas de resultados externos. Era rigurosa en una cosa: las variaciones de frecuencia no garantizan manipulación del mundo, sí cambian la afinidad y por tanto reducen la posibilidad de que lo pesado se agarre donde hay poca luz.
En términos más sencillos, no se trataba de un truco para recuperar relaciones rotas de inmediato, sino de una herramienta que, usada con integridad, volvería menos probable que la vida se llenara de eso que Rey más temía. Se produjo ahí un punto de tensión. Rey quería evidencia empírica. Había reparado el panel, había sentido la palabra paz surgir en su mente. ¿Eso probaba lo que se decía sobre frecuencias? La criatura ofreció lo más parecido a un experimento. Con pensamientos y proyecciones, mostró lo que pasaría si una casa entera empezaba a practicar actos pequeños de gratitud y de perdón durante semanas. La escena no prometía milagros cinematográficos, pero sí un cambio gradual en lo que llegaba a la casa. Menos discusiones que alimentaran hostilidad, más gestos que no dejaran que la ira se sedimentara, y con ello menos atracción para presencias que buscan densidad. Rey sintió el vértigo de la responsabilidad. El lenguaje de la criatura no exculpaba la existencia del mal, ni decía que la culpa fuera siempre del que sufre. Hablaba de afinidad. Si uno cultiva la ira, cierto tipo de presencia puede encontrarse cómoda, y si uno decide elevar su frecuencia, se vuelve menos hospitalario para la densidad. No era una tesis moralizadora, era una estrategia de salud espiritual. En medio de ese torrente de imágenes y sensaciones, Rey empezó a hablar, no con preguntas técnicas, sino con confesiones. Dijo con la voz más contenida que pudo la lista de cosas que guardaba, las palabras que nunca dijo a Michael, la vez en que no estuvo en la operación de su madre porque el trabajo lo llamó, las veces que dejó que el orgullo peleara por él en lugar del amor. Algunas de esas frases parecían pequeñas y otras enormes. Todas tenían en común que habían hecho crecer la vibración equivocada en su casa. La criatura no respondió con juicios. Lo que vino fue otra vez la palabra paz, pero ahora no como un mandato ni como un bálsamo fácil, sino como una posibilidad que empezaba a entrar por la grieta que Rey mismo había abierto al admitir su culpa. La sensación fue extraña. No calmó el pesar, sino que lo puso en otro tono. Una densidad menos dolorosa comenzó a vibrar en su pecho. En ese momento, Rey hizo algo que en su mundo cotidiano podía parecer insignificante, pero que para la maquinaria espiritual que la criatura describía fue significativo. Dejó caer la herramienta que tenía en la mano. No la lanzó con rabia, ni la depositó con ceremonia. Simplemente la soltó. Fue como soltar un fusible en su interior. La herramienta rebotó en la tierra y quedó inmóvil. Rey cerró los ojos, respiró y dejó que la exhalación fuera más larga de lo normal. Hizo un gesto que le costaba, murmuró para sí mismo una petición de perdón. No mandó una plegaria retórica al cielo, fue una palabra dirigida hacia su propio corazón. Lo siento. El gesto fue, en su sobriedad, una revelación, no porque la criatura exigiera contrición, sino porque ese acto era el primer cambio de frecuencia real que la criatura pudo leer. Su proyección se reconfiguró. Ahora, en lugar de imágenes frías, mostró resonancias de lo que pudo ser con frecuencia elevada, conversaciones menos defensivas, noches menos cerradas por resentimiento, la posibilidad de llamadas que nacieran de la responsabilidad y no del control. La criatura no requirió rituales, pero sí constancia. Propuso ejercicios prácticos que Rey comprendió por su naturaleza concreta. Diariamente, nombrar 3 cosas por las que estar agradecido. Durante una semana, practicar responder a una provocación con una palabra que no elevara la violencia. Escribir una carta a Michael que no enviaría al comienzo, solo para ordenar el corazón. Buscar a alguien a quien ofrecer un gesto reconstructor, aunque pequeño. Nada de esto prometía milagros escénicos. Todo prometía transformaciones acumulativas de la vibración humana. Mientras la criatura enseñaba, una nueva capa sensorial emergió. La carcasa metálica de su nave vibró en acordes que Rey reconoció como algo más que electrónica. Era música de calibración. La luz azul, que hasta entonces había sido fría y distante, se suavizó en movimientos más parejos, menos cortantes. Rey notó que su propio pecho toleraba una respiración más larga. No era que se sintiera sanado instantáneamente, era que la tensión que había vivido como normalidad se aflojaba,
por primera vez en años, aunque fuera una pulgada. La conversación se encarriló hacia un punto que Rey había temido. La figura mostró la posibilidad real de que no todas las enseñanzas que el miedo había promovido fueran enteramente sanas. No negó la validez de advertir sobre peligro. Dijo en su escritura de sensaciones que el miedo que paraliza y el mote de demonio que todo lo explica eran a veces atajos para no lidiar con lo doloroso. En ese matiz había un llamado a la prudencia, no a la paranoia. Rey comprendió que su pastor había hecho lo que mejor sabía con un sermón en una comunidad con problemas reales: advertir contra lo que hace daño. La criatura no lo despreciaba. Lo que proponía era mirar la realidad con más herramientas, la lectura tradicional más la práctica de elevar la frecuencia. No una sustitución, sino una ampliación. Eso le quitó a Rey la necesidad de elegir entre ser fiel a su fe o aceptar lo inexplicable. Podía hacer ambas cosas: cuidar su alma a la manera bíblica y al mismo tiempo adoptar prácticas que ayudaran a su casa a ser menos vibratoria para lo denso. La conversación llevó a un gesto final de la criatura. Proyectó la imagen de Michael, no como herramienta emocional, sino como persona con rostro propio. Rey vio un video mental de su hijo riendo, de un juego truncado, de una carta no enviada. En la proyección, la criatura no hacía promesas de reconciliación, pero sí mostró la ruta que Rey podía empezar a andar: el arrepentimiento, la constancia en actos de amor, la humildad de reconocer errores públicamente si llegaba el momento. No fue una instrucción que garantizara el resultado. Fueron pasos que, si se daban con sinceridad, cambiarían la afinidad a largo plazo. Entonces la criatura hizo algo que Rey recordaría como el punto en que su fe ya no sería la misma. Apoyó la palma extendida, esa que no era exactamente mano humana, frente a Rey, y proyectó una sensación que no era solo técnica ni solo afectiva. Era una energía tenue, tibia, que Rey sintió como una invitación a comprometerse con acción real. Era como cuando en un taller alguien te mira y confía que sabes terminar la reparación. La criatura no exigía devoción, pedía responsabilidad. Rey, con las manos todavía temblando por la electricidad residual y por la emoción, respondió no con teología, sino con decisión práctica. Confesó con voz firme que iba a intentar esos pasos. No prometió milagros, no dijo que su vida cambiaría de la noche a la mañana. Dijo que empezaría por lo pequeño: escribir la carta a Michael, orar por fuerza para no responder con sarcasmo la próxima vez que su ex llamara, nombrar 3 gracias cada mañana. La criatura asintió, en la medida en que su forma podía asintir, y la luz de la carcasa comenzó a organizarse en patrones más suaves, casi musical. Antes de partir, la criatura mostró una última cosa que Rey nunca olvidaría. No todos los que uno llama ángeles caídos son iguales. Unas entidades pueden estar ancladas en ira y rencor, otras pueden ser agresivas por una voluntad oscura. La criatura no pretendía sustituir la vigilancia, enseñaba otro modo de protección complementaria: elevar la propia vida interior para que la salida de lo oscuro fuera menos probable. Esa instrucción era práctica y bíblica a su manera. Siembra paz, cosecha menos guerra, parecía resumir la proyección. La nave, en tanto, emitió un pulso más profundo y una nota baja que Rey sintió hasta en las costillas. Se encendieron runas de luz sobre la carcasa, no como símbolos religiosos, sino como interfaz que terminaba de reconfigurar la energía del conjunto. La criatura se elevó lentamente. En el último gesto antes de desaparecer en el manto azul, proyectó una escena difícil de explicar con palabras. Rey vio, apenas por una fracción de segundo, su propia vida dentro de 10 años y comenzaba aquel trabajo interior. No era un destino inmutable, era la posibilidad de un camino menos agudo. Y en esa imagen, Rey vio una llamada telefónica, su nombre pronunciado por alguien con voz de hijo. La nave se elevó, el azul se concentró, y en un latido sonoro, la figura y la carcasa se distanciaron. La luz se hizo más pequeña, y luego se perdió en el firmamento sin estrellas, como si alguien hubiera guardado una lámpara en un bolsillo. El silencio volvió, diferente ahora. No era el silencio de la noche inicial, cargado y amenazante, sino un silencio con espacio para la esperanza. Rey quedó en la hierba con la herramienta en la palma,
sintiendo la tierra fría y su pecho aún latiendo con la resonancia de la experiencia. Regresó a la camioneta sin prisa. El GPS volvió a funcionar como si nada hubiese pasado, pero Ray no lo miró. Encendió el motor y antes de poner la marcha, sacó del bolsillo la pequeña maderita que había usado para asegurar el panel. La colocó frente a sí en el tablero como un testigo. Fue un gesto tonto, fue un gesto íntimo. Tomó la linterna, miró una última vez el valle y por primera vez en muchos meses oró sin entregar una lista de demandas, sino pidiendo fuerza para cambiar su propio tono. No fue una oración larga, fue una oferta humilde. Señor, dame coraje para dejar de alimentar lo que nos padece. No prometo sanar de golpe, pero sí que empezaré. Si había una línea entre la tradición que lo había formado y la lección que acababa de recibir, Ray la cruzó con pasos pequeños y determinados. El camino de regreso a casa le pareció distinto. El aire parecía menos pegajoso. Un pensamiento llegó con la misma claridad de la noche anterior. La protección espiritual no se obtiene únicamente atrincherándose en advertencias sobre lo que existe allá afuera. También se cultiva desde adentro. La gratitud, el perdón, la entrega práctica a lo que la fe llama fruto del espíritu. No era un reemplazo teológico, era una manera de vivir su fe con trabajo y con manos, como había hecho toda su vida con transformadores y paneles. Las semanas posteriores no fueron un salto milagroso. No llegaron reconciliaciones cinematográficas ni soluciones rápidas. Llegaron tareas pequeñas que Ray cumplió con una disciplina nueva. Una nota en el refrigerador cada día con 3 cosas por las que estaba agradecido. Una carta honestamente escrita a Michael en la que no exigía ni justificaba, sino contaba su arrepentimiento y su deseo de estar. Una llamada a su exesposa en la que pidió perdón por ciertas palabras y ofreció no discutir por teléfono sobre asuntos que los herían mutuamente. No todo fue resuelto. Hubo silencios, hubo respuestas tardías, hubo noches en que la tentación de volver a enfriar la casa con sarcasmo se presentaba como costumbre. Pero cada ciclo rotundo que solía terminar en ira ahora encontraba una nueva práctica. Respirar, nombrar el enojo, elegir una acción que no diera alimento a la vibración baja. Con el tiempo, Ray notó cambios sutiles en su entorno. Menos discusiones en la casa que quedaba sola los fines de semana, menos noticias que lo enganchaban durante horas en ciclos de indignación. Lo más sorprendente fue que, en la ciudad, ya no sentía la misma atracción hacia historias que alimentaban el miedo. No era por ignorancia, era por elección. El ruido que antes lo encendía ya no tenía tanto gancho. Lo que la criatura describió como afinidad comenzó a manifestarse. Allí donde había dado espacio a la paz y a la gratitud, la atmósfera fue menos propicia para que lo pesado se anclara. Ray volvió al valle una vez más, no en plan de explorador sino en plan de cierre interior. Se sentó donde la nave había estado y tocó la tierra con la mano. No esperaba señales sobrenaturales. Lo que encontró fue la memoria de una noche que le había cambiado la manera de entender su responsabilidad. Esa memoria le recordó que la protección espiritual, como todo trabajo eléctrico bien hecho, exige mantenimiento. No basta con reparar una vez, es necesario revisar, pulir, evitar la corrosión. En las semanas que siguieron, Ray también empezó a compartir su experiencia con prudencia. No se volvió un predicador de ovnis ni un teórico de frecuencias. Contó su historia en voz baja a un amigo de la iglesia que le escuchó sin juzgar. Habló con un viejo compañero de la obra que sabía escuchar sin sensacionalismo. En algunas conversaciones mencionó la palabra frecuencia y la gente fruncía el ceño. En otras, al hablar de gratitud y perdón, muchos asentían con reconocimiento. Ray aprendió a traducir. Cuando hablaba en términos de frecuencia explicaba que no se trataba de moda espiritual, sino de hábitos que reducían la propensión a la hostilidad. Las pequeñas prácticas no le aseguraron un final feliz instantáneo. Su relación con Michael siguió siendo complicada por meses. Hubo llamadas cortas, silencios largos, una carta que quedó varios días sin respuesta. Pero Ray ya no soportaba la idea de que la responsabilidad quedara amontonada en el pecho. En lugar de consumirla con resentimiento, la transformaba en disciplina amorosa. Lo que la criatura le explicó aquella noche no era una promesa infalible, sino una pista de trabajo. Siembra paz, cuida tu ambiente, cambia tus respuestas. En una ocasión, caminando por la iglesia, Ray se encontró con el pastor que tantas veces le había advertido sobre lo extraño. No fue un choque, fue un cruce de miradas que terminó en una conversación sorprendentemente humana. Ray le contó, sin adornos, la experiencia en el valle. El pastor escuchó y luego dijo algo que Ray recordaría. No sé explicar lo que viste, Ray, pero si algo te llevó a arrepentirte y a buscar la paz, entonces hay una semilla de gracia allí. No fue una afirmación doctrinal, fue un reconocimiento sencillo. Ray agradeció la escucha. Antes de cerrar este relato, conviene ser claro en una línea que la criatura trazó y que Ray no olvidó. La lectura de frecuencias es una herramienta, no un dogma. No sustituye la escritura ni anula enseñanzas que advierten del mal real.
Es una interpretación complementaria que apunta a la responsabilidad personal y a prácticas concretas para aliviar la resonancia de heridas que atrapan lo oscuro. Quien lea esto y lo juzgue desde la incomodidad de la teología estricta puede verlo como metáfora. Quien lo reciba en su propio dolor puede encontrar pasos prácticos. En cualquier caso, la pieza central permanece. La protección espiritual que solo se busca con miedo es frágil. La protección que se cultiva desde el corazón que aprende a perdonar y a agradecer es más estable y menos sugestionable. La noche en que la criatura se fue no borró el pasado, ni recolocó las piezas familiares de Rey como si fueran fichas cambiadas por un milagro de cine. Lo que cambió fue su disposición, de mantener cerrada la casa del alma, a empezar a abrir ventanas pequeñas que dejen entrar la luz diaria de la gratitud y el perdón. Esa especie de trabajo, insistente y humilde, fue lo que empezó a disolver las punzadas de rencor que antes le hacían vulnerable. Si hay una lección práctica para quien escucha esta narración, es la siguiente. No vivas protegido solo por consignas de miedo que te enseñan a huir de lo extraño. Cultiva, con disciplina cotidiana, lo que la Escritura llama fruto del Espíritu. Aprende a decir «lo siento» donde corresponde. Aprende a agradecer, aunque el día no sea perfecto. Practica la paciencia y la mansedumbre como herramientas de defensa, no de debilidad. No prometo que estas cosas resolverán todo, pero sí diré con firmeza que son hábitos que cambian la vibración de la vida, y en ese cambio reside una protección real. Al final, Rey siguió siendo electricista. Volvió a los paneles, a los cables, a las noches frías de Texas. Pero volvió con una diferencia. Ahora veía las fallas no solo como problemas técnicos, sino como metáforas de heridas que pedían trabajo. Y en su taller, mientras soldaba o conectaba, rezaba con menos liturgia y más compromiso. No pidiendo que el otro cambiara sin esfuerzo, sino pidiendo fuerza para ser el primero en hacerlo. En algún lugar de la memoria colectiva, la pregunta titular sigue vigente. Pregunté a un extraterrestre si era un ángel caído. ¿Qué respondió? La respuesta que Rey recibió no fue una negación total ni una herejía, fue una enseñanza práctica que sacudió su fe en el sentido de hacerla más viva. Le dijo, no como te lo enseñaron, no para derrumbar la Escritura, sino para invitarte a vivirla con manos y corazón dispuestos. La criatura le mostró que la confrontación con lo extraño no siempre exige coraza, a veces exige curación. Que la defensa más efectiva no es únicamente la puerta atrancada, sino el hogar que no alimenta lo que lo corroe. Si esta historia te habló, si te sacudió lo suficiente como para mirar algo que llevas adentro y que necesitas reparar, te invito a dar el primer paso hoy. Escribe una nota de gratitud, llama a alguien para pedir perdón, o si no estás listo, anota en un papel lo que te pesa. No prometo que será fácil, no prometo resultados automáticos. Prometo, sobre la base de lo que Rey aprendió, que empezar a elevar tu frecuencia mediante actos sinceros hace que la vida sea menos hospitalaria para aquello que alimenta miedo y rencor. Si quieres profundizar en prácticas concretas para ese trabajo interior, en el comentario fijado encontrarás un recurso que preparé con pasos prácticos para comenzar. Ejercicios diarios de gratitud, modelos de cartas de reconciliación y prácticas espirituales sencillas que combinan la fidelidad bíblica con herramientas prácticas. Comparte tu experiencia abajo si te sientes llamado. Cuéntame cómo vas reparando tus propios paneles. No estás solo en este proceso. La noche en el valle fue una lección. La protección se construye desde dentro. Y eso, más que cualquier definición sobre seres que vienen de lejos, es la verdad que cambió la vida de Ray Sullivan.